las 3 herramientas de la muerte. Tanto por vocación como por convicción, el padre Brown sabía mejor que la mayoría de nosotros que la muerte nos dignifica a todos. Pero incluso él sintió una punzada de incongruencia cuando lo despertaron al amanecer y le contaron que Aaron Armstrong había sido asesinado. Parecía absurdo e improbable relacionar a una figura tan popular y divertida con un acto de secreta violencia, pues Sir Aaron Armstrong era gracioso hasta el punto de resultar cómico y tan popular que casi había llegado a ser legendario. Era como oír que Sonny Jean se hubiese ahorcado o que el señor Pickwick hubiera muerto en el manicomio de Hanwell. Y es que, aunque Sir Aaron era un filántropo y por tanto se relacionaba con el lado más oscuro de nuestra sociedad, siempre se enorgulleció de hacerlo del modo más brillante posible. Sus discursos políticos y sociales eran como cataratas de anécdotas y ruidosas carcajadas. Su salud física era desbordante, su ética era puro optimismo y abordaba el problema de la bebida, su asunto predilecto, con esa alegría imperecedera e incluso monótona que suele ser característica del astemio total. La historia oficial de su conversión era conocida en casi todos los círculos y púlpitos puritanos. Cómo había sido arrastrado, cuando era solo un niño, de la teología escocesa al whisky escocés, y cómo se había librado de ambos y se había convertido, como decía él modestamente, en lo que era ahora. Aun así, viendo su poblada barba blanca, su rostro querúbico y sus gafas resplandecientes en las incontables cenas y congresos a los que asistía, era difícil creer que hubiese sido alguna vez algo tan malsano como un bebedor o un calvinista. Uno intuía que era, en el mundo entero, el ser humano que se tomaba con más seriedad su alegría. Había vivido en una bonita casa de la zona rural de Hampstead, grande pero no inmensa, una torre moderna y prosaica. El lado más estrecho de sus estrechos lados daba al verde y empinado terraplén de una vía férrea y los trenes lo estremecían a su paso. Sir Aaron Armstrong, como él mismo explicaba alborozado, no era una persona nerviosa, pero si el tren había hecho temblar la casa a menudo, esa mañana cambiaron las tornas y fue la casa la que dio un buen susto al tren. La máquina aminoró su velocidad y se detuvo justo después del lugar donde una esquina de la casa rozaba la pronunciada pendiente de hierba. La detención de la mayor parte de los objetos mecánicos debe ser lenta, pero, dado que su causa era un ser viviente, esta había sido obligadamente muy rápida. Un hombre vestido de negro, con una meticulosidad tan terrible, según se recordó luego, como para llevar incluso un par de guantes negros, apareció sobre el terraplén delante de la máquina y movió las negras manos como un negro molino de viento. Eso apenas habría bastado para detener un tren que circulase despacio, pero es que, además, soltó un grito que luego fue descrito como extrañamente anormal y desusado. Fue uno de esos gritos que son horriblemente claros, incluso cuando no oímos lo que se grita. En este caso, la palabra fue asesinato. Sin embargo, el maquinista jura que se habría parado aunque solo hubiese oído aquella voz espantosa y clara, y no esa palabra concreta. Una vez detenido el tren, un vistazo superficial habría bastado para comprender, a grandes rasgos, la tragedia. El hombre de negro del terraplén era Magnus, el sirviente de Sir Aaron Armstrong. El baronet, en su optimismo, se había burlado a menudo de los guantes negros de su triste sirviente, pero no era probable que alguien se riera de él en aquel momento. En cuanto un par de curiosos bajaron a la vía y saltaron el seto humeante, vieron, al borde mismo del terraplén, el cuerpo de un anciano vestido con un batín amarillo forrado de un vivo color escarlata. Parecía habérsele enredado un trozo de cuerda en la pierna, presumiblemente en el transcurso de una pelea. Había una mancha de sangre, aunque muy pequeña, y el cuerpo estaba doblado o dislocado en una postura imposible para cualquier ser vivo. Era Sir Aaron Armstrong. Pasados unos momentos de perplejidad,
apareció un hombretón de barba rubia a quien algunos viajeros saludaron como Patrick Royce, el secretario del muerto, antaño bien conocido en la sociedad bohemia e incluso famoso en las artes bohemias. De un modo más vago, pero incluso más convincente, repitió las demostraciones de dolor del criado. Cuando el tercer miembro de la casa, Alice Armstrong, la hija del muerto, llegó vacilando y tambaleándose, el maquinista ya había dado por concluida la parada. Había tocado el silbato y el tren se había ido resoplando a pedir ayuda a la siguiente estación. Así que, a petición de Patrick Royce, el gran secretario ex bohemio, fueron a toda prisa a llamar al padre Brown. Royce era irlandés de nacimiento y uno de esos católicos despreocupados que no se acuerdan de su religión hasta que se encuentran en un aprieto. No obstante, la petición de Royce no habría podido satisfacerse con tanta celeridad si uno de los oficiales no hubiese sido amigo y admirador del detective privado Flambeau, pues era imposible ser amigo de Flambeau y no haber oído innumerables historias sobre el padre Brown. Por eso, mientras el joven detective, que se llamaba Merton, conducía al curilla a través de los campos hasta la vía férrea, su charla revelaba más confianza de la que podría haberse esperado entre dos completos desconocidos. En mi modesta opinión, dijo el señor Merton ingenuamente, este asunto no tiene ni pies ni cabeza. No hay ningún sospechoso. Magnus es un viejo estúpido y pomposo, demasiado estúpido para ser un asesino. Royce ha sido el mejor amigo del baronet durante años, y no hay duda de que su hija le adoraba. Además, es absurdo. ¿Quién iba a asesinar a un tipo tan alegre como Armstrong? ¿Quién podría mancharse las manos con la sangre de un orador de sobremesa? Sería como asesinar a Papá Noel. Sí, era una casa muy alegre, asintió el padre Brown. Fue una casa alegre mientras él vivió. ¿Cree usted que seguirá haciéndolo ahora que ha muerto? Merton se sobresaltó un poco y miró intrigado a su compañero. ¿Ahora que está muerto?, repitió. Sí, continuó impasible el cura. Él era muy alegre, pero ¿transmitía su alegría a los demás? Con franqueza, ¿había alguien más en la casa que fuese tan alegre? Una ventana en la imaginación de Merton dejó pasar esa extraña luz de sorpresa con la que vemos por primera vez cosas que hemos sabido siempre. Había visitado a menudo la casa de los Armstrong a causa de pequeños asuntos policiales relacionados con el filántropo y, ahora que se paraba a pensarlo, era una casa deprimente. Las habitaciones eran de techo muy alto y frías. La decoración era vulgar y provinciana. En los helados pasillos, con corrientes de aire, la luz eléctrica era más débil que la luz de la luna. Y aunque la cara rubicunda y la barba plateada del viejo resplandecían como una hoguera en todas las habitaciones y pasillos donde estuviese, no dejaba ningún calor a su paso. Sin duda, la espectral incomodidad del lugar se debía en parte a la vitalidad y exuberancia de su dueño. Él no necesitaba de lámparas y estufas, aseguraba, pues llevaba su propio calor encima. Pero cuando Merton recordó a los otros habitantes de la casa, se vio obligado a confesar que eran como las sombras de su amo. El taciturno sirviente, con sus monstruosos guantes negros, era casi una pesadilla. Royce, el secretario, era un tipo ciertamente de fiar, un hombre fuerte como un toro, siempre vestido de tweed, y la barba corta de tonos pajizos estaba salpicada de gris como el traje y su frente amplia, surcada de arrugas prematuras. Es cierto que tenía buen carácter, pero el suyo era un buen carácter triste, casi como si tuviera el corazón destrozado. Poseía el aire de quien ha fracasado en la vida, y en cuanto a la hija de Armstrong, al ver la palidez de su semblante y la delicadeza de su perfil, nadie la habría tomado por su hija. Era agraciada, pero toda su figura se estremecía como una hilera de álamos temblorosos. A menudo Merton se había preguntado si aquel temblor
no se debería al estruendo producido por el paso de los trenes. «Verá», dijo el padre Brown parpadeando con modestia, «no estoy muy seguro de que la alegría de Armstrong fuese tan alegre para los demás. Dice usted que nadie habría podido matar a un viejo tan alegre, pero yo no estoy tan seguro. Nemo inducas in tentationem. Si alguna vez asesinase a alguien», añadió con mucha sencillez, «me atrevería a decir que muy bien podría tratarse de un optimista». «¿Por qué?», preguntó Merton, divertido. «¿Cree usted que a la gente le disgusta la alegría?» «A la gente le gusta la risa», respondió el padre Brown, «pero no creo que aprecie una sonrisa permanente. La alegría sin humor puede llegar a ser muy irritante». Anduvieron un rato en silencio a lo largo del verde y ventoso terraplén del ferrocarril, y justo cuando llegaron a la sombra alargada de la alta casa de los Armstrong, el padre Brown dijo de pronto, como quien descarta una idea molesta en lugar de abordarla seriamente: «Por supuesto, el vino en sí mismo no es ni bueno ni malo, pero a veces tengo la sensación de que los hombres como Armstrong necesitan beber de vez en cuando un vaso para entristecerse». El oficial superior de Merton, un detective canoso y competente llamado Gilder, estaba sobre el terraplén verde esperando al forense y hablando con Patrick Royce, cuyas anchas espaldas, barba y cabello hirsutos descollaban sobre él. Eso aún era más evidente porque Royce andaba siempre con una especie de encorvamiento vigoroso y parecía ocuparse de sus tareas domésticas y cotidianas de un modo tosco y humilde, como un búfalo tirando de una carretilla. Al ver llegar al cura, levantó la cabeza con una alegría poco habitual en él y lo llevó aparte mientras Merton se dirigía con mucho respeto, aunque no sin cierta impaciencia infantil, al otro detective. «Bueno, señor Gilder, ¿ha avanzado usted mucho en la resolución del misterio?» «No hay ningún misterio», replicó Gilder mientras miraba los grajos con ojos soñolientos. «Pues a mí me parece que sí lo hay», dijo Merton con una sonrisa. «La cosa es muy sencilla, muchacho», observó el investigador de más edad, acariciándose la barba gris y puntiaguda. 3 minutos después de marcharte, se aclaró todo el asunto. ¿Recuerdas a aquel sirviente tan pálido de los guantes negros que hizo parar el tren? Lo reconocería en cualquier sitio, no sé por qué, pero me daba escalofríos. Pues bien, prosiguió Gilder con voz gangosa, cuando el tren se fue, el tipo desapareció también. Hay que ser un criminal muy frío para escapar en el mismísimo tren que va en busca de la policía, ¿no crees? «De modo», observó el joven, «que está usted completamente convencido de que fue él quien asesinó a su amo». «Sí, hijo mío, estoy más que convencido», replicó secamente Gilder, «por la sencilla razón de que ha huido con 20,000 libras en efectivo que había en el escritorio de su amo. No, la única dificultad que se nos presenta es averiguar cómo lo mató. El cráneo parece haber sido fracturado con un arma de gran tamaño, pero no hemos encontrado ninguna en la escena del crimen, y es raro que el asesino se la llevase consigo, a menos que el arma fuese lo bastante pequeña como para no llamar la atención. Tal vez el arma fuese lo bastante grande como para no llamar la atención», intervino el cura con una extraña risita. Gilder volvió la cabeza al oír aquella observación tan absurda y le preguntó con cierta sequedad a Brown qué era lo que estaba insinuando. «Ya sé que es una forma un poco tonta de decirlo», se excusó el padre Brown. «Parece sacado de un cuento de hadas, pero al pobre Armstrong lo mató la masa de un gigante, una enorme masa verde, demasiado grande para que la veamos y a la que llamamos tierra.
se partió el cráneo contra este terraplén verde sobre el que estamos. ¿Qué quiere usted decir?, preguntó rápidamente el detective. El padre Brown volvió su cara de luna hacia la estrecha fachada de la casa y guiñó los ojos al levantar la vista. Siguiendo su mirada, vieron que justo en lo alto de aquella parte del edificio había una ventana abierta. ¿No ven?, inquirió señalando con la torpeza propia de un niño. ¿Que lo arrojaron desde allí? Gilder examinó la ventana con el ceño fruncido y luego dijo: Ciertamente, es una posibilidad, pero no veo por qué razón está usted tan seguro. Brown abrió de par en par sus ojos grises y respondió: Pues porque hay un trozo de cuerda alrededor de la pierna del viejo. ¿No han visto aquel otro trozo de cuerda enganchado en el alféizar de la ventana? A semejante altura, parecía una ínfima partícula de polvo o un pelo, pero el astuto investigador se dio por satisfecho. «Tiene usted toda la razón, señor», le dijo al padre Brown. «¿Puede usted apuntarse este tanto?» Casi antes de que acabase de hablar, un tren especial con un solo vagón llegó por el tramo de vía que había a su izquierda y se detuvo. Otro grupo de policías, entre los cuales se veía la cara avergonzada de Magnus, el criado huido, descendió del vagón. «¡Caramba! ¡Lo han atrapado!», gritó Gilder y dio un paso adelante con renovado interés. «¿Tienen el dinero?», le gritó al primer policía. El hombre le miró a los ojos con una expresión muy extraña y dijo: «No», y luego añadió: «Al menos aquí no está». «¿Quién es el inspector, por favor?», preguntó el hombre llamado Magnus. Cuando habló, todo el mundo comprendió cómo había logrado detener a un tren con su voz. Era un tipo de aspecto gris, el cabello negro y liso y el rostro descolorido poseía un leve matiz asiático en las ranuras de los ojos y la boca. Su nombre y su raza, de hecho, habían sido dudosos desde que Sir Aaron lo rescató de su trabajo de camarero en un restaurante de Londres y, según decían algunos, de otras cosas peores. Pero su voz era tan vívida como inexpresivo era su rostro. Ya fuese por sus esfuerzos por hablar con mayor precisión en un idioma extranjero o por una deferencia hacia su amo, que era un poco sordo, el tono de voz de Magnus resultaba particularmente penetrante y estridente, y el grupo entero se sobresaltó un poco al oírle hablar. «Siempre supe que esto ocurriría», dijo con una voz insulsa y descarada al mismo tiempo. «Mi pobre y viejo amo siempre se burlaba de mí por vestir de negro, pero yo le contestaba que así estaría preparado para su funeral», declaró, e hizo un leve movimiento con las manos enguantadas de negro. «Sargento», ordenó el inspector Gilder, mirando enfadado sus manos negras. «¿Acaso no va a ponerle las esposas a este individuo? A mí me parece peligroso». «Verá, señor», respondió el sargento con la misma expresión de sorpresa de antes. «No estoy muy seguro de que podamos hacerlo». «¿Qué quiere decir?», preguntó el otro secamente. «¿No le han arrestado?». Un leve desprecio ensanchó la ranura de la boca del criado, y el silbido de un tren al aproximarse pareció hacerse eco de aquella burla. «Lo arrestamos», replicó el sargento solemnemente, justo cuando salía de la comisaría de Highgate, donde acababa de dejar todo el dinero de su amo al cuidado del inspector Robinson. Gilder miró al criado con total perplejidad. «¿Por qué demonios hizo usted tal cosa?», le preguntó a Magnus. «Para ponerlo a resguardo del criminal, por supuesto», replicó el personaje plácidamente. «Sin duda», dijo Gilder.
El dinero de Sir Aaron habría estado muy seguro en manos de la familia de Sir Aaron. El rugido del tren, que pasó traqueteando y estremeciéndose, apagó el final de su frase, aunque, a través del pandemonium de ruidos al que estaba sometida periódicamente aquella casa desdichada, todos pudieron oír hasta la última sílaba de la respuesta de Magnus con una claridad cristalina. No tengo ningún motivo para fiarme de la familia de Sir Aaron. Todos presintieron la fantasmal presencia de otra persona, y Merton apenas se sorprendió al elevar la mirada y ver aparecer la cara pálida de la hija de Armstrong por encima del hombro del padre Brown. Seguía siendo joven y tenía cierta belleza argéntea, pero su cabello era de un castaño tan apagado y polvoriento que a veces daba la impresión de haberse vuelto totalmente gris. «Tenga cuidado con lo que dice», dijo con aspereza Royce, «o asustará a la señorita Armstrong». «Eso espero», dijo el hombre de la voz clara, mientras la joven hacía una mueca y ante el asombro de todos, él continuó. «Estoy bastante acostumbrado a los temblores de la señorita Armstrong. Llevo años viéndola temblar. Unos decían que temblaba de frío y otros que temblaba de miedo, pero yo sé que temblaba de odio y rabia perversa. Dos sentimientos que ha logrado saciar por fin esta mañana. A estas alturas ya estaría lejos con su amante y el dinero de no haber sido por mí, desde que mi pobre amo le prohibió casarse con ese borracho sinvergüenza». «¡Alto!», dijo Gilder muy serio. «A nadie le interesan sus sospechas o fantasías familiares, a menos que tenga usted pruebas palpables. Sus meras opiniones...» «Oh, yo le daré pruebas palpables», le interrumpió Magnus con su voz cortante. «Tendrá que citarme a testificar, señor inspector, y yo tendré que contarle la verdad. Y la verdad es que un instante después de que arrojaron al viejo sangrando por la ventana, subí al último piso y encontré a su hija desmayada en el suelo con una daga ensangrentada todavía en la mano. Permítame entregársela también a las autoridades competentes». Sacó del bolsillo del abrigo un largo cuchillo con cachas de cuerno manchado de sangre y se lo entregó educadamente al sargento. Luego volvió a ponerse muy erguido y las ranuras de sus ojos casi desaparecieron de su grueso rostro con una mueca de desdén oriental. Merton sintió una aversión casi física al verlo y le murmuró a Gilder: «Supongo que concederá usted más crédito a la palabra de la señorita Armstrong que a la de este hombre, ¿no?». El padre Brown alzó de pronto una cara tan absurdamente fresca que era como si alguien acabase de lavársela. «Sí», dijo irradiando inocencia. «¿Pero acaso la palabra de la señorita Armstrong la contradice?». La chica soltó un peculiar gritito de asombro y todos se quedaron mirándola. Su figura estaba tan rígida como si estuviese paralizada. Solo su rostro enmarcado por el cabello castaño mate parecía vivo y presa de una horrorizada impresión, como si acabasen de echarle un lazo y estuvieran estrangulándola. «Este hombre», dijo el señor Gilder solemnemente, «asegura que la encontró usted desmayada y empuñando un cuchillo tras el asesinato». «Y dice la verdad», respondió Alice. El siguiente hecho del que todos fueron conscientes fue que Patrick Royce, con la cabeza gacha, se acercó de una zancada donde estaban y pronunció estas palabras tan singulares: «Bueno, si tengo que irme, antes disfrutaré un poco». Su enorme hombro se desplazó y lanzó su puño de hierro contra el blando rostro oriental de Magnus, que quedó tendido en la hierba tan estirado como una estrella de mar. 2 o 3 policías sujetaron a Royce de inmediato, pero a los demás les pareció que la razón se había esfumado y que el universo se había transformado en una arlequinada sin el menor sentido. «No vuelva a hacer eso, señor Royce», gritó autoritariamente Gilder, «o le arrestaré por agresión».
No, respondió el secretario con una voz que sonaba como un gong metálico. Por lo que va a tener que arrestarme usted es por asesinato. Gilder le echó una mirada alarmada al hombre al que acababan de golpear, pero como la persona ultrajada ya se había sentado y estaba limpiándose un poco de sangre del rostro por lo demás indemne, se limitó a preguntar con brusquedad: ¿Qué quiere usted decir? Es verdad, como dice este tipo, explicó Royce, que la señorita Armstrong se desmayó con un cuchillo en la mano, pero no lo había empuñado para atacar a su padre, sino para defenderle. ¿Para defenderle?, repitió Gilder gravemente. ¿De quién? De mí, respondió el secretario. Alice le miró con una expresión compleja y desconcertante y luego dijo en voz baja: Me alegra que, después de todo, le quede a usted valor. Vayamos arriba, dijo con pesar Patrick Royce, y les explicaré todo este condenado asunto. El piso de arriba, que era la habitación privada del secretario, y una celda bastante pequeña para un ermitaño tan grande, mostraba sin duda todos los vestigios de un drama violento. En mitad de la habitación había tirado un gran revólver, a la izquierda había rodado una botella de whisky abierta, pero no vacía. El tapete de la mesita estaba arrugado y pisoteado, y un trozo de cuerda, como el que habían encontrado en el cadáver, pendía del alféizar de la ventana. Había 2 jarrones rotos sobre la repisa de la chimenea y otro sobre la alfombra. Estaba borracho, dijo Royce, y la sencillez de aquel hombre prematuramente abatido tenía el patetismo del primer pecado de un bebé. Todos ustedes me conocen, prosiguió hoscamente. Todos saben cómo empezó mi historia y lo más probable es que también sepan cómo ha de acabar. Hubo un tiempo en que se me tenía por un hombre inteligente que también podría haber sido feliz. Armstrong rescató lo que quedaba de mi cuerpo y mi espíritu de las tabernas y siempre fue bueno conmigo a su manera. Pobre hombre, pero se negaba a entregarme a su hija en matrimonio y hay que reconocer que tenía razón. Bueno, saquen ustedes sus propias conclusiones y no los importunaré con los detalles. La botella de whisky medio vacía del rincón es mía. El revólver casi descargado que hay sobre la alfombra es mío. La cuerda que encontraron en el cadáver es la de mi baúl y el cadáver cayó de la ventana de mi habitación. No necesitan poner detectives a investigar mi tragedia, que es muy frecuente en este mundo. Me entrego al patíbulo y sabe Dios que con eso basta. A una discreta señal, los policías rodearon al gigantón para llevárselo, pero su circunspección se vio en parte entorpecida por la peculiar actitud del padre Brown, que se había puesto a gatas sobre la alfombra junto a la puerta como para pronunciar alguna oración indecorosa. Puesto que le era totalmente indiferente la imagen que pudiera estar ofreciendo a los demás, siguió en aquella postura, aunque volvió su rostro redondo y brillante hacia el grupo con la apariencia de un cuadrúpedo que tuviese un rostro humano muy cómico. Pues a mí, dijo con gran afabilidad, esto no me acaba de encajar, ¿saben? Al principio dijeron que no habían encontrado ninguna arma y ahora resulta que hay demasiadas. El cuchillo para apuñalar, la cuerda para estrangular y la pistola para disparar, y después de todo termina partiéndose el cuello al caer por una ventana. No encaja, no es económico. Movió la cabeza junto al suelo como un caballo pastando. El inspector Gilder había abierto la boca con muy serias intenciones, pero, antes de que pudiera decir nada, la grotesca figura del suelo prosiguió con locuacidad. Y además hay 3 cosas que no tienen ningún sentido. En primer lugar, estos 6 agujeros de la alfombra donde se han incrustado 6 balas. ¿Por qué diantre iba a disparar alguien contra la alfombra? Un borracho dispara a la cabeza de su enemigo, que se burla de él.
no entabla un combate con sus pies ni asedia a sus zapatillas. Y luego está la cuerda. Y, habiendo terminado con la alfombra, el orador levantó las manos y se las metió en los bolsillos, aunque siguió de rodillas sin inmutarse lo más mínimo. ¿Qué borrachera podemos concebir en la que uno trate de rodear el cuello de alguien con una cuerda y acabe rodeándole la pierna? Royce, en cualquier caso, no debía de estar tan borracho, o ahora estaría dormido como un tronco. Y lo más evidente de todo es lo de la botella de whisky. Sugieren ustedes que el dipsómano se peleó por la botella y que, cuando consiguió hacerse con ella, la dejó rodar hasta un rincón derramándola en parte y dejando el resto, cuando eso es precisamente lo último que haría un alcohólico. Se puso dificultosamente en pie y le dijo al asesino confeso con un tono de límpida penitencia: «Lo siento mucho, querido amigo, pero su historia no se sostiene. Señor». Alice Armstrong se dirigió en voz baja al cura. «¿Puedo hablar un momento con usted a solas?». Esa petición obligó al comunicativo clérigo a salir al pasillo y, antes de que pudiera decir nada, la chica le habló con una extraña mordacidad. «Es usted un hombre inteligente», dijo, «y sé que está tratando de salvar a Patrick, pero no servirá de nada. El núcleo de este asunto es negro, y cuantas más cosas descubra usted, más tendrá contra ese pobre desdichado al que tanto amo». «¿Por qué?», preguntó el padre Brown, mirándola fijamente. «Porque», respondió ella mirándole con no menos fijeza, «yo misma le vi cometer el crimen». «Ah», dijo el padre Brown inconmovible. «¿Y qué hizo?». «Yo estaba en esta habitación contigua a la suya», explicó ella. «Ambas puertas estaban cerradas, pero de pronto oí una voz, como no la había oído jamás en esta tierra, rugiendo: «¡Al infierno, al infierno, al infierno!», una y otra vez, y luego las dos puertas se sacudieron con la primera detonación del revólver. Se oyeron 3 detonaciones más antes de que lograse abrir las 2 puertas y entrase en la habitación llena de humo, pero la pistola estaba en la mano de mi pobre y loco Patrick, y le vi disparar el último tiro asesino con mis propios ojos. Luego saltó sobre mi padre, que se aferraba aterrorizado al alféizar de la ventana y, con un forcejeo, trató de estrangularlo con la cuerda que le echó al cuello, pero que se le deslizó por los hombros hasta los pies. Luego le ciñó una pierna y Patrick tiró de él como un loco. Cogí un cuchillo de la alfombra e, interponiéndome entre ellos, me las arreglé para cortar la cuerda antes de desmayarme. «Comprendo», dijo el padre Brown con la misma formalidad inexpresiva. «Muchas gracias». Mientras la chica se sumía en sus recuerdos, el cura entró muy embarado en la habitación vecina, donde encontró a Gilder y a Merton solos con Patrick Royce, que estaba sentado en una silla, esposado. Una vez allí, le dijo modestamente al inspector: «¿Podría decirle unas palabras al prisionero en su presencia? ¿Y podría quitarle usted las esposas unos minutos?». «Es un hombre muy fuerte», dijo Merton en voz baja. «¿Por qué quiere usted que se las quite?». «Pues se me ha ocurrido», replicó el cura humildemente, «que tal vez podría tener el gran honor de estrecharle la mano». Ambos detectives lo miraron boquiabiertos y el padre Brown añadió: «¿No va usted a decírselo, señor?». El hombre de la silla negó con la despeinada cabeza y el cura se dio la vuelta con impaciencia. «Entonces lo haré yo», dijo. «Las vidas privadas son más importantes que las reputaciones públicas. Voy a salvar a los vivos y a dejar que los muertos entierren a los muertos». Se dirigió a la fatídica ventana y parpadeó mirando por ella mientras hablaba. «Les dije que en este caso había demasiadas armas y solo una muerte.
Ahora les digo que no fueron armas y que no se utilizaron para causar la muerte. Todas estas horribles herramientas, la soga, el cuchillo ensangrentado y la pistola, fueron los instrumentos de una curiosa piedad. No se emplearon para matar a Sir Aaron, sino para salvarlo. —¿Para salvarlo? —repitió Gilder. —¿Y de qué? —De sí mismo —dijo el padre Brown—. Era un maníaco suicida. —¿Qué? —gritó Merton con tono incrédulo. —¿Y la religión de la alegría? —Es una religión cruel —afirmó el cura mirando por la ventana. ¿Por qué no le dejarían llorar un poco, como hicieron sus padres antes que él? Sus planes se anquilosaron, sus grandiosos puntos de vista se enfriaron. Detrás de su máscara de alegría se ocultaba el espíritu vano de un ateo. Por fin, para conservar su alegre apariencia pública, recayó en la bebida que había abandonado tanto tiempo atrás. Pero los abstemios sienten horror por el alcoholismo, pues imaginan y temen ese infierno psicológico del que han advertido a los otros. Ese horror se abatió prematuramente sobre el pobre Armstrong, y esta mañana estaba en tal estado que se sentó aquí gritando que vivía un infierno, con una voz tan enloquecida que ni siquiera su propia hija lo reconoció. Estaba ansioso por morir y con las 1000 artimañas de los locos se había rodeado de varias formas de muerte: una soga, el revólver de su amigo y un cuchillo. Royce entró por casualidad y actuó rápido como un rayo. Arrojó el cuchillo en la alfombra, lejos de él, le arrebató el revólver y, como no tenía tiempo de descargarlo, lo vació disparando contra el suelo. El suicida vio una cuarta forma de matarse y se precipitó hacia la ventana. Su salvador hizo lo único que estaba en su mano: corrió tras él con la soga y trató de atarlo de pies y manos. Entonces fue cuando entró esa chica desdichada y, al confundir los motivos de la lucha, se las arregló para liberar a su padre. Al principio, solo le cortó los nudillos al pobre Royce, de donde procede toda la sangre de este asunto, aunque, por supuesto, ustedes ya habían reparado en que manchó de sangre la cara del criado sin hacerle ninguna herida. No, la pobre mujer le cortó las ligaduras a su padre justo antes de desmayarse y él saltó por la ventana hacia la eternidad. Se hizo un largo silencio, roto solo por el ruido metálico que hizo Gilder al quitarle las esposas a Patrick Royce, a quien le dijo: «Creo que tendría que haber contado usted la verdad, señor. Usted y la señorita valen más que las necrológicas de Armstrong». «Al diablo con las necrológicas de Armstrong», gritó Royce con rudeza. «No comprende que era para que ella no lo supiera». «¿Que no supiera qué?», preguntó Merton. «Pues que había matado a su padre, idiota», rugió el otro. «De no haber sido por ella, ahora estaría vivo. Saberlo podría hacerle enloquecer». «No, no lo creo», observó el padre Brown recogiendo su sombrero. «De hecho, creo que tendría que decírselo. Ni siquiera el peor de los errores envenena tanto la vida como los pecados. En cualquier caso, creo que ahora ustedes dos podrán ser más felices. Tengo que volver a la escuela de sordomudos». Cuando volvió a estar entre la hierba movida por el viento, un conocido de Highgate le paró y le dijo: «Ha llegado el forense. La investigación está a punto de empezar». «Tengo que volver a la escuela de sordomudos», dijo el padre Brown. «Siento no poder quedarme a la investigación».